continuar con la serie de temas que traemos cada domingo. Ya, hermanos, vamos por el domingo con el de hoy, número 65. Ya prácticamente vamos para año y medio que estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Nuestra confesión. Somos Iglesia Bautista Reformada porque nos hemos adherido a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Ahora, ¿por qué así, hermanos? Y quiero aclarar otra vez el punto. Hoy día hay un auge de la reforma. Gracias a las redes sociales, aquellas iglesias reformadas que estaban como opacas por ahí, escondidas, porque el movimiento pentecostal que nació en 1901-1903 y el movimiento carismático que nació en 1963 y luego lo que se conoce como el movimiento apostólico y profético de la palabra de fe, apóstoles y profetas, por ahí en el 2000, 2002 más o menos, cuando nacieron todos estos movimientos, que son movimientos nuevos. No tienen nada que ver esos movimientos con la iglesia en la cual nosotros estamos, Bautista Reformada. De hecho, usted conoce muchas iglesias bautistas, pero no son reformadas, son arminianas. ¿Qué es lo que nos identifica entonces? Porque hay movimientos reformados que se están levantando independientes. Y obviamente la reforma tiene dos iglesias bien fundadas, que son la presbiteriana reformada y la bautista reformada, pero nosotros en un 90% estamos de acuerdo con los presbiterianos reformados, pero hay un 10% en el cual no podemos estar de acuerdo. Por eso se hizo necesaria la Confesión Bautista de Fe, que nos habla de 32 doctrinas cardinales, que es lo que creemos nosotros. Hermano, y esto fue hecho en el 1689, donde los puritanos de esa época, bautistas, reformados puritanos, sacan esta confesión de fe, porque había movimientos obviamente que se estaban levantando. El principal mover era el católico romano, y precisamente para estar claros en cuanto a la doctrina con relación a esas tendencias que tenía la iglesia de Roma, o movimientos también cristianos que se estaban levantando pero con doctrinas cerradas, hubo la necesidad de hacer esta confesión. Esta confesión entonces tiene 32 capítulos que hemos venido ya revisando. Estamos en el capítulo número 21, que nos ayuda, hermanos, a tener una doctrina sólida, para que, como dice la palabra, ningún viento de doctrina nos lleve, nos arrastre. La única manera para nosotros caminar bien con la palabra de Dios y ser una iglesia bíblica, pero otra vez eso de iglesia bíblica también, hermanos, hay que tener cuidado, porque cualquiera, hasta los mormones dicen que son bíblicos. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros más queremos ser y definirnos como una iglesia bautista reformada. Es decir, cuando hablamos de iglesia bautista reformada, estamos hablando que tenemos una confesión de fe y que somos una iglesia histórica. ¿Qué es eso, histórica? Que creemos lo que la iglesia ha creído por estos 2000 años. Que no nos dejamos engañar por los nuevos movimientos que se levantan. Creemos, hermanos, que no hay apóstoles y profetas. Así que cualquier movimiento, creemos que no hay pastoras. Así que cualquier movimiento que se levante por ahí con pastoras, con apóstoles, con profetas, nosotros no podemos. Porque están errados, son falsos. No tengo temor a decirlo. Cualquier profeta o apóstol que usted vea es uno falso, porque no hay apóstoles y no hay profetas. Porque dice Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es postreros días? Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo se llama postreros días, el periodo de la iglesia. Y ahí nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo nos habló por el Hijo? Bueno, los 12 apóstoles cogieron toda la palabra que Cristo habló, guiados por el Espíritu Santo, porque recuerde, en Juan 14, y 15 y 16, el Señor le dice a los apóstoles:
Os conviene que yo me vaya y vendrá el Consolador y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que cuando el Espíritu Santo vino, en Hechos capítulo 2, lo que Él hizo fue recordar todas las palabras que Jesús habló y la dejaron impregnada en lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, 27 libros. Así que la Biblia lo único que nos habla es de Cristo, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y eso que encontramos de Cristo son las doctrinas que tenemos nosotros acá. Capítulo número 21, donde estamos de nuestra confesión de fe. Hoy vamos a terminar, este tiene solo 3 párrafos, hace 8 días veíamos el párrafo número 1, capítulo 21, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Estamos mirando esa parte, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Hace 8 días veíamos el párrafo 1 y veíamos la descripción de la libertad cristiana. ¿Qué es eso? En ese párrafo 1, que era un poco largo, podíamos ver por lo menos 12 cosas de las cuales Cristo nos hizo libres, y se las voy a mencionar nomás, que las veíamos hace 8 días. Recuerde que estos mensajes se suben a YouTube por si alguien quiere volver a revisarlo o no lo ha visto y quiere verlo. ¿De qué fuimos libres nosotros en Cristo Jesús para decir que tenemos libertad cristiana? Fuimos libres de la culpa del pecado. A esto se le llama el pecado que heredamos de Adán, la culpa del pecado. Fuimos libres de la ira condenatoria de Dios. Dios está airado contra el pecador, y si él sigue siendo pecador, lo va a enviar al infierno. Fuimos salvos de la severidad y de la maldición de la ley. Nosotros no fuimos salvos de la ley moral, fuimos salvos de la maldición de esa ley moral. Fuimos salvos también del presente siglo malo. Fuimos salvos de la esclavitud de Satanás. Fuimos salvos del dominio del pecado. Ojo acá, nosotros no fuimos salvos del pecado. Fuimos salvos del dominio del pecado. Fuimos salvos, hermano, libres del mal de las aflicciones. Es decir, cuando las aflicciones vienen a nosotros, no son para mal, sino Dios tiene un propósito. Fuimos salvos del dominio del pecado. El pecado ya no está sobre nosotros. Fuimos salvos del temor y el aguijón de la muerte, lo veíamos hace 8 días. Fuimos salvos de la victoria sobre el sepulcro, es decir, vamos a resucitar. Si Dios lo permite, dentro de 8 días hablaré de la resurrección, obviamente la resurrección de Jesucristo. Fuimos libres también de la condenación eterna. Fuimos libres de tener acceso a la presencia de Dios. Antes no teníamos, ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Y fuimos libres de tener libertad para obedecer a Dios. Antes no podíamos obedecer a Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo hizo una obra en tu vida y en mi vida, nos dio una regeneración, nos dio un nuevo corazón, o lo que se conoce como el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Además de que Él nos habilita para obedecer, el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer sin temor, a obedecer sin obligación, hermano, sino que con una libertad que Él produce en nosotros. Es decir, el creyente verdadero no se obliga a orar, aunque a veces hay que obligarnos. Pero lo que quiero decir, hermano, es que el creyente verdadero le nace orar porque él va a tener comunión con su Salvador. Le nace leer la palabra porque él sabe que se va a alimentar de Dios. Le nace ir a la iglesia porque él sabe que en la iglesia está el cuerpo de Cristo y él hace parte de él. Y además el Señor en cabeza presencial está aquí. Así que es muy importante, mi amado hermano. Mire, yo sé que esto no lo podemos captar muy bien. Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero Él está presente de una manera tan especial aquí en medio de su pueblo. Cuando su pueblo se congrega, cuando su pueblo se reúne a adorarle, Él está en este lugar de una manera especial. Presente está en todo momento, en todo lugar. La situación es cómo está, de qué manera está. Porque hace como 20 días tenía que corregir a alguien que decía, bueno, es una persona reformada y entiendo que está comenzando, porque él hablaba, pero ponía una gráfica ahí donde él decía más o menos que fuimos libres del infierno y que los impíos van al infierno, así, pero hay un problema, y era que ahí ponía a una persona con una imagen como un leopardo con un estridente en la mano,
y con unas cadenas y encadenando a todos los que estaban allá. Yo le dije, corrija la imagen, porque en el infierno no gobierna el diablo. En el infierno está Dios y Él es el que reina. Porque inclusive algunos dicen, leí por ahí que decía que lo más tremendo, y eso fue otra, alguien dijo, una señora, ¿no? Dijo, lo más terrible del infierno no es el diablo, decía así, lo más terrible del infierno es que Dios no está allí. Y yo le decía, corrección, lo más terrible del infierno es que Dios está ahí, solo que de una manera diferente. Hermano, Dios está en todo lugar y Dios está en el infierno, solo que de una manera diferente. Está en el infierno para derramar su ira, su venganza, hermano, su condenación a esas criaturas y al mismo diablo. En el infierno el diablo no puede gobernar. En el infierno el diablo está gobernado por Dios. Los demonios están gobernados por Dios. Así que quien tiene el poder y la autoridad en el infierno es el mismo Dios. Amén. Pero como nos enseñaron diferente, hay que ir a la Biblia. Esa libertad entonces, habíamos visto, también fue dada a los antiguos. En el antiguo pacto fueron libres. Bueno, vamos al párrafo número 2 de la confesión. La libertad cristiana produce libertad de conciencia. Ese sería el tema del párrafo número 2. Como la libertad cristiana produce libertad de conciencia. Voy a leer el párrafo número 2, que tiene 4 sesiones, y voy a ir rápido aquí. Dice así el párrafo número 2. Recuerde que entregamos una confesión de fe, y si no, usted la puede descargar. Dice así: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. La primera sesión, hermanos, nos habla que el Señor es el Señor de la conciencia. Dios es el Señor de nuestra conciencia. Dice la primera parte, solo Dios es el Señor de la conciencia. Y ahí nos da unas citas. La cita que tenemos en Romanos, capítulo 14, versículos 3 y 4, ya lo habíamos visto aquí. Recuerden que estamos viendo los miércoles exegéticamente la predicación de la carta a los Romanos. Y ya vamos en el capítulo 15, así que pasamos por ahí y veíamos esa parte. Pero Romanos, recordando los que estuvimos allí, Romanos 14, 3 y 4 nos dice: el que come, no menosprecie al que no come. Y aquí habíamos visto que eso se refiere a los fuertes. Y el que no come, en este caso serían los débiles, según habla Romanos allí. No juzgue al que come. El que come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, uno encuentra allí, hemos visto que en la iglesia hay personas débiles y hay personas fuertes. Los fuertes son aquellos que dicen: yo puedo comer, a nuestros días digámoslo, yo puedo comer morcilla. Pues porque él ya tiene la capacidad y él ya sabe que no es pecado, no está mal, porque el Señor limpió los alimentos. Pero el débil dice: un momentico, yo leí el Antiguo Testamento y dice que la sangre, no se debe comer la sangre del animal, así que yo no me voy a comer una morcilla porque tiene sangre. Aunque Pablo está hablando más específicamente de la comida que ha sido dedicada a los ídolos. Pero entonces él está diciendo allí: mira, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Es decir, Dios es Señor tanto de los fuertes en la iglesia como de los débiles. Y yo aclaré que no es que haya uno más que otro, sino que hay gente fuerte en la iglesia en el sentido de que entienden más fácilmente algunos conceptos doctrinales, y hay otras personas que son débiles en el sentido que les va a costar un poco más de tiempo entender algunos puntos doctrinales. Y a eso que se refiere específicamente aquí la comida. Ahora mire lo que dice el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Le está diciendo a la iglesia, a los fuertes y a los débiles: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres que menosprecias al criado ajeno? Quiere decir que él está hablando que en la iglesia
somos siervos o somos criados, pero uno es el Señor. Es decir, ese hermano que está a su lado tiene un Señor y es Jesucristo. Y tú también tienes un Señor y es Jesucristo. Así que no podemos juzgar al criado ajeno. Pero dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es Dios, el Señor, para hacerle estar firme. Es decir, Dios hermano es el que es el dueño de la conciencia de ellos. Y si la conciencia es débil, Dios es el Señor. Si la conciencia es fuerte, Dios es el Señor de ellos. Igual Dios le ha recibido. Esa es la idea. Y Gálatas 5:1 que lo leamos ahora dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La persona tiene que aprender a tener una conciencia libre, y eso es lo que vamos a mirar ahora. Santiago 5:11 al 12 también nos habla de esta parte. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga también la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y este es el punto. Uno solo es el dador de la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, otra vez, la confesión de fe nos está diciendo, en la libertad de cristiana y en la libertad de conciencia, en este punto que estamos mirando, la libertad de conciencia, como la libertad cristiana que veíamos hace 8 días, en esos 12 puntos, nos lleva a una libertad de conciencia. Pero esa libertad de conciencia, hermano, está sometida a nuestro Señor, porque Él es nuestro amo. Y eso es muy importante. La sesión número 2 de este párrafo nos habla de que el Señor ha hecho la conciencia libre de las doctrinas humanas. Ay, Padre. El Señor ha hecho la conciencia libre de las doctrinas humanas. Hoy voy a tener que hablar un poquito fuerte, sobre todo de estos movimientos de fe. Dice, hablando de la conciencia, que Él es el Señor de ella, y la ha hecho libre Dios a nuestras conciencias, que somos cristianos. Nuestra conciencia la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean de alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Es decir, y aquí está hablando a mandamientos de hombres que traen, que no están en la palabra de Dios, pero los ponen, o que están en contra de la palabra de Dios y los ponen y subyugan a la gente. Hermano, míreme, la libertad del cristiano es que tú solamente eres esclavo de Jesucristo, no de los hombres. Estos días escuchaba, donde yo estaba anteriormente, a ese apóstol aquí de Colombia, que vino a Cali hace como 15 días. Y lo primero que dice es, ¿cuántos discípulos hay aquí? Todos levantaron la mano. Y le dice, ¿y ustedes son discípulos de quién? Y por ahí uno que otro dijo, de Cristo. Y se quedó mirándolos así. ¿Sabe qué les dice? Ustedes no son discípulos de Cristo. Dice, ni siquiera yo soy discípulo de Cristo. ¿Sabe qué dijo él? Yo soy discípulo de mi Padre espiritual. Hermano, cuando uno escucha eso, inmediatamente entiende que hay una esclavitud ahí. Porque hay un señorío. Yo no soy señor de ustedes, líbreme Dios. Pero ellos se jactan diciendo que ellos son señores de esos discípulos. El Señor de la iglesia es Jesucristo. Hermano, usted es libre. Yo soy libre. Tú y yo somos iguales. El único amo y Señor nuestro se llama Dios. Él dio la vida por mí y la dio por ti. Yo soy, como alguien dijo por ahí, un siervo que Dios le llamó y le dio un don para servir comida a otros siervos. Un siervo que da alimento a otros siervos. Eso soy yo. Pero no solamente en este tiempo hay señores que se creen señores y que ponen doctrinas y ponen mandamientos. A mí me pusieron a cargar una maleta llena de dinero a mi pastor para que yo recibiera la unción de él. Como que si cargándole yo la maleta y yendo al banco con él y viniendo y andando con él para arriba y para abajo, ya la unción se me iba a transferir.
Precisión. A mí me impusieron muchas veces las manos y hoy me da miedo. Por eso usted ni se me acerque a mí para que yo le ponga las manos. Falta la ropa amarilla. Yo lo único que le puedo dar a usted, hermano, y por la gracia de Dios, es lo que Él me da a mí allí en la palabra de Dios. No más. Que me da la unción, no, porque yo usted ore, hermano. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, ahí está la unción. Mire lo que Lutero dijo en la dieta de Worms. Las palabras son muy populares, pero las traigo a colación aquí. Él dijo lo siguiente en la dieta de Worms. ¿Sabe qué le estaban diciendo allí? Mire, ¿te retractas o te expulsamos? Es más, te matamos. ¿Y qué te vas a retractar de todos estos libros que has escrito? Todos esos libros que has escrito en contra de la iglesia, pero el que le estaba a favor de la palabra. Le preguntan, ¿esos libros son suyos? Claro, sí, yo los escribí. Entonces debe retractarse. Y mire lo que él dice. A menos de que se me convenza con las escrituras. A menos de que se me convenza con las escrituras. Y la mera razón. No acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Y él lo dice acá, mira, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude, amén. Es decir, mi conciencia está esclava solamente de la bendita palabra de Dios. Y yo no puedo ir en contra de mi conciencia, es decir, alguien no puede venir a mí, como en este caso la Iglesia Católica o el Papa en ese tiempo, tratando de manipular a Lutero, que porque estaba en contra de lo que la Iglesia Católica Romana estaba enseñando. ¿Y qué fue lo primero? Las indulgencias. Martín Lutero tuvo que luchar con las indulgencias que le decían, mira, si hace esto, si da dinero a la iglesia, si compra estas indulgencias y usted va a sacar gente del purgatorio, o usted puede ser salvo por dar dinero a la iglesia. Y él tiene que llegar y decir, así no está escrito en la palabra dice justificación solamente por la fe. Y sabe, la iglesia protestante, la iglesia evangélica debe darle gracias siempre a Lutero. De hecho lo mencionan por ahí, obviamente. Pasó lo mismo que pasó con la iglesia en la edad medieval, y es que también se torció en nuestros días. Ahora vamos a mirar cómo la escritura nos habla de que no debemos hacernos y tener cuidado. En 1 Corintios 7:23, 1 Corintios 7:23 leemos, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio, no debemos hacernos esclavos de los hombres, de ningún hombre. Ahora, ellos le van a decir, pero de ningún hombre, pero del hombre de Dios sí. Hermano, si alguien le dice que él es el hombre de Dios, dígale, yo también. Y mujer, yo también. Amén. El hombre de Dios o la mujer de Dios son aquellos que hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo. Ahora mire Jesús lo que habla, Mateo 15, del 1 al 5, acerca de esta parte que la confesión está hablando, de que debemos ser libres de las doctrinas o mandamientos de hombres. Mateo 15:1 dice Jesús acá, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, es decir, iban y no tenían tiempo para lavarse las manos. Respondió él y les dijo, mire, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos estaban quebrantando el mandamiento. ¿Cómo lo quebrantaban? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera agradarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Hay gente que dicen, y sobre todo en estas iglesias obviamente, con tal de que yo le lleve la ofrenda a mi pastor, ya no tengo que hacer nada por mis padres, lo que yo hice por ellos lo dije. ¡No, Señor! El mandamiento no se puede quebrantar.
hay que honrar al padre y a la madre. Pero esta gente no lo hacía. Pero cuando estos otros allá, que no estaba establecido, sino que estos del concilio, estos fariseos y saduceos, habían levantado unas leyes, unas normas, y una de ellas es que, mira, para usted comer, tiene que lavarse las manos. Y como ellos no se lavaron las manos y los vieron, dijeron, ya usted está quebrantando la tradición. Es decir, los tenían de alguna manera como esclavizados. Le hablo un poquitico de algunas iglesias que esclavizan hoy día. No se ponga jean, mujer. No se pinte. No se corte el cabello. No use maquillaje. Yo sé que todo está en línea pentecostal, pero en algunas carismáticas también. Y entonces entran ahí. Entonces ponen una cantidad de reglas ahí. Y la gente anda esclavizada. El asunto es que, ¿qué pasa? Vienen a la iglesia así, pero también salen de la iglesia al trabajo. Ay, padre, ¿cómo se visten? Pues sigamos aquí. Dice que ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios por la tradición, porque Dios mandó, bueno, honra a tu padre y a tu madre. Ellos no lo hicieron. Dice, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora no de acá. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo, hermano? Y Dios me ayude a mí. Pero si usted ve que yo aquí estoy poniendo una norma o una regla que no está en la palabra de Dios, usted, la libertad cristiana, es decir, qué pena, yo no me someto a ella. Esa es la libertad cristiana que usted tiene. Ahora, si usted está quebrantando un mandamiento de Dios, hermano, es usted sí Dios. Es su relación con Dios. Obviamente, la iglesia tiene que tener una administración, y una de las cosas que hacemos nosotros acá pues es con los hermanos que son miembros de la iglesia, porque esta es una iglesia bautista y en un sentido congregacional, es decir, nosotros acá no tomo decisiones yo, decisiones de peso, yo tomo decisiones a nivel espiritual, pero a nivel de administración tengo que hablar con los hermanos miembros bautizados. Ellos son los que aprueban, por lo menos para este año yo me reuní con ellos y aprobaron el presupuesto para este año de esta iglesia. Y entonces se toma la decisión de esa manera. Y ahí entonces hay unos parámetros allí que tenemos, unas normas internas que manejamos, pero son bíblicas. Ya si alguien no se somete a esa norma bíblica, pues entonces hacemos el consenso que la Biblia nos dice que hay que hacer bíblicamente. Y al final, pues si la persona no cambia después de 3, 4 amonestaciones, entonces ya hay que expulsarlo de la iglesia, pero yo no lo hago yo, lo hace el consenso de hermanos miembros de la iglesia. Pero todo es acorde a lo que está en la palabra. En Hechos 4, 8 al 16, Hechos 4, 18, perdón, Hechos 4, 18, vamos a mirar a los apóstoles la libertad que tenían. Y no se dejaban doblegar, en este caso, hermano, ni por cosas que les impusieran que iban en contra de la palabra, o por prohibiciones que Dios tenía establecido en su palabra. Hechos 4:18 dice, y este es el concilio, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Note, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Señor les dice, vea, lo que vieron y oyeron, vaya y proclámelo. El Señor lo mandó a predicar el Evangelio. Ahora viene este concilio de judíos allí, que era formado por fariseos y saduceos, ahí el Sanedrín, y se reúnen y dicen, ¿qué hacemos con esta gente que nos está llenando de ese Cristo resucitado? No, hay que ponerle fin a esto. Entonces los llaman y les prohíben que prediquen la palabra. ¿Y ellos cómo contestan? Ay, sí, nos vamos a someter. No, Señor. Nuestro Señor, la conciencia es tan libre, y Dios me hizo tan libre que Él me dio un mandato y yo me someto solo a Él. Ustedes me están diciendo que no predique, pues ahora vamos a predicar. No podemos, y claramente lo dice acá, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermano, la libertad de conciencia es que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Hechos 5, 27 y 29 leemos la misma situación, porque ellos siguieron molestando el concilio.
Hechos 5:27 dice: y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. A nosotros el gobierno no nos puede imponer su inclusión. No nos puede imponer nada de esas cosas que están imponiendo ahora en los colegios y todo eso. No, mi amado hermano, no. Tú y yo somos hombres y mujeres de la palabra de Dios y obedecemos solamente lo que Dios nos dice. Amén. Así que no podemos nosotros, no lo vamos a hacer. Vamos a someternos solamente a lo que dice la palabra de Dios. Sesión número 3. No se puede traicionar la libertad de conciencia. Y esa es la sesión número 3 de la confesión. Así que creer tales doctrinas, es decir, doctrina de hombres o mandamientos de hombres, u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia, es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Hermano, ¿cómo tú traicionas la libertad de conciencia? Escúcheme bien, cuando tú haces algo porque alguien le dijo que había que hacerlo, pero tú no estás convencido de eso que estás haciendo. Tú te estás dejando llevar porque alguien le dijo y estás caminando como, no sé, como atontado será. Tú has hecho cosas así, yo las he hecho. Yo a veces he hecho cosas porque alguien me dijo y me siento manipulado. Eso no es libertad. Ni siquiera, hermano, en ninguna práctica. ¿Cómo le digo que coartan tu libertad? Y espero no traer polémica aquí. Pero si yo como pastor le digo a usted, al comienzo lo dice, pero le digo a usted: hermano, voy a programar aquí un ayuno y los obligo a que vengan, usted siendo líder tiene que venir a ayunar conmigo aquí los sábados, por decir algo, pero usted no quiere hacerlo. Pero el pastor dijo: yo tengo que ir porque el pastor lo dijo. ¿Acaso no estoy coartando su conciencia? Porque la idea es que cuando usted quiera ayunar, lo hace en libertad de conciencia, porque usted está convencido de que lo debe hacer. Y si usted cree que ese ayuno a usted lo va a bendecir, usted no tiene por qué decirle al otro que lo haga para que lo bendiga, porque es que es usted y no es él. Nadie te obliga. Tú tienes que estar plenamente convencido de lo que has creído. Por eso otra vez la leo. Así que creer tales doctrinas, aquí están las doctrinas falsas, y obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Ahora vamos a ir a Gálatas 2, 1 al 5. Gálatas 2, 1 al 5, mire lo que dice. Después, pasados 14 años, está el apóstol Pablo hablando de su testimonio, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. O sea, Pablo llevó a Tito a Jerusalén. Tito era de padres griegos. Dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero mire el 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Los judíos decían: esas personas se tienen que circuncidar. Estaba el rito de la circuncisión, por eso hubo problema y hubo que levantar el primer concilio en Jerusalén. Porque los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo estaban diciendo: está bien Cristo, pero también por lo menos circuncídese, caramba. Porque era la manera para poder entrar a pertenecer en el antiguo pacto al pueblo de Dios. Tenía que circuncidarse. Pero dejamos aquí hasta la saciedad la vez pasada que Abraham creyó primero y luego se circuncidó. Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén, él lleva a Tito y él dice: bueno, en la libertad que tenemos, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hermano, lo más hermoso y lo más lindo es que usted venga al culto, no porque yo lo llamé o porque lo amenacé, tal vez diciéndole que te arruinas si no vienen. No, no, hermano, no. Yo a veces sí yo lo llamo, a veces dejo, pero a veces sí lo llamo. Pero porque quiero saber qué pasa, solamente no es porque quiera obligarlo, porque tú eres tan libre que tú tomas tu decisión para venir acá. Ahora, no me estoy contradiciendo, estoy hablando de la libertad cristiana, porque ahora alguien va a decir, ay, no me dijo que éramos esclavos del Señor ahora rato, que Dios es tan grande y que somos esclavos, y que nada hacemos si Él no lo decide. Claro que es Él, pero estoy hablando ahora de la responsabilidad humana. Hermano, no te sientas obligado a hacer nada espiritualmente, porque yo le digo una cosa, el Señor es el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando yo oro lo hago con una libertad, cuando leo la palabra lo hago con una libertad, cuando predico lo hago con una libertad, porque es la libertad en la cual el Señor me trajo. Por eso yo no debo ser esclavo de ningún hombre, y mucho menos de reglas y normas que quieran poner, aquí como Pablo lo está diciendo, a pesar de los falsos hermanos que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Ahora miremos Colosenses 2:20 al 23. También Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Ahora note, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Ahora mire lo que dice. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Pero hasta ahí. Hasta ahí. En humildad y en duro trato del cuerpo sí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Usted quiere ponerse una falda larga para venir al culto? Póngasela, ningún problema. ¿Usted no se quiere maquillar? No se maquille, yo no le voy a decir nada. Pero hermana, esto es algo suyo. Usted es la que lo está haciendo. Usted no puede imponerle al otro o decir que la otra hermana que viene pintada es menos espiritual que usted que vino sin pintar. Eso no lo puede hacer, porque usted tiene libertad de conciencia y ella también. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que todo lo que hagamos externamente no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces la persona dice, ah no, yo no me voy a, la mujer, yo no me voy a cortar el cabello, lo dejo largo, así agrado más al Señor. Ahora yo pregunto, mujer, con cabello corto o cabello largo frente al pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Le sirve el cabello corto o el cabello largo frente a la tentación? No. Es la vida espiritual que tienes. ¿Le sirve el maquillaje o el no maquillaje frente al pecado? No. Dice Pablo, mire, si quiere hágalo porque a la larga pues sí, tiene cierta reputación y está bien, no hay problema. Pero frente al pecado, ¿qué va a hacer? No sirve de nada. Por eso otra vez, hermano, y no es que estoy diciendo entonces que va a hacer lo que se le dé la gana, no, usted es esclavo, eres esclava de Jesús. Y solamente a Él nos vamos a someter. Y Él va a regir nuestras vidas. Por eso entonces miremos al hermano. Y si el hermano tiene ciertas cosas allí y vemos, bueno, entonces hablemosle la palabra porque le falta crecimiento espiritual. Y a eso es lo que hay que trabajarle. La libertad cristiana nos lleva a una libertad de conciencia. Número 4, nadie debe destruir nuestra libertad de conciencia y razón. Entonces nadie tiene por qué hacerlo. Dice la última parte, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Exigirle a alguien una fe ciega, o una fe, como dice acá,
implícita, ni siquiera está bien demostrada, una obediencia ciega y absoluta. Eso me dijeron a mí una vez. Usted mire y copie. Mire y copie. Yo sé que la gran mayoría de los que están aquí han escuchado a esos movimientos donde veníamos decirnos: a partir de ahora usted no va a mirar a nadie, solamente va a mirar este ministerio. ¿Sí o no? Ahora, usted me va a decir que yo también estoy haciendo lo mismo por la confesión de fe. No, gracias a Dios que no. Gracias a Dios aquí en Cali hay muchas iglesias bautistas reformadas y nosotros nos sometemos no al hombre, ni nos sometemos a unas doctrinas de hombres, sino que si tenemos la confesión de fe es porque sale de la sola escritura. Amén. Sale de la sola escritura. Tenemos las 5 solas. Sola escritura, hermanos. Y de ahí es que sale la confesión de fe. Así que estamos estudiándola para ver qué es lo que dice la Biblia, y entonces de esa manera nosotros caminamos. La última sesión entonces dice: y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo es que viene la fe a nosotros? Por la palabra de Dios. ¿A quién se debe someter? ¿A quién debe prestarle el oído? A la palabra de Dios, porque por ahí viene la fe. Así que si alguien viene y trae una regla, una norma que no está en la palabra de Dios, ¿eso te dará fe? Para nada. Lo único que te da fe, que es lo que se requiere, es la palabra de Dios. Por eso aquí tratamos de exponer la palabra de Dios lo más que podamos. Ahora, Romanos 14:23 nos dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano, ¿cómo hay que hacer las cosas? Con una convicción, es decir, con una fe. Porque si yo hago algo, y aún ahí está hablando de la comida, si una persona es libre de conciencia y ella dice: bueno, esa carne fue sacrificada a los ídolos, pero como un ídolo no es nada, porque del cielo y la tierra es su plenitud, así que viene manejando Pablo el asunto. Entonces aquí está la comida, ¿no? Fue sacrificada a los ídolos, pero ¿qué importa? Un ídolo no es nada, Señor. En el nombre de Jesús, esta comida está bendita, yo me la como. Es libre. Pero si otra persona dice: esa comida fue sacrificada a los ídolos y no tengo más que comer, me da miedo, ay no, porque de pronto ahí recibo una maldición por comerme eso. Dice Pablo: mira, estás dudando en lo que come, y eso te produce pecado, porque el que duda, hermano, es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si algo proviene de fe o proviene de la palabra de Dios, eso me da tan libertad que yo puedo actuar con esa libertad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y este es el punto, y tenemos que hacerlo así. Hechos 17:10. Vayan todos allá, por favor. Hechos 17:10. La libertad cristiana nos lleva a tener una libertad de conciencia, y no debemos destruir nuestra libertad de conciencia. Nadie debe destruir nuestra libertad de conciencia. Para que no destruyan nuestra libertad de conciencia, tenemos que aprender a ser buenos bereanos. Aquí está, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos que estaban en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Creyeron muchos después de que revisaron la palabra que se les estaba enseñando. Un buen bereano
es aquel que no traga entero. De las iglesias que yo he salido, es por eso. Porque yo sentado ahí, escuchando al pastor a este lado, manipular la Biblia, y yo miraba la Biblia y él decía otra cosa, y yo miraba la Biblia y él la manipulaba para su propio beneficio, yo no podía. Y por eso me tuve que retirar. Hermano, yo fui muy problemático en las iglesias pasadas. Si quieren le nombro algunas y vaya y pregunte por mí, me van a decir el rebelde Orlando, es lo primero que van a decir. Bueno, aquí está el pastor Juan Carlos, que él me conoce un poquito y sabe cómo fue la cosa. Él también fue rebelde. Porque todos los que no estamos de acuerdo con la predicación del pastor, que está manipulando la palabra de Dios y que nos está enseñando lo que dice la Biblia, entonces es rebelde. ¿Pero qué es el bereano? Recibieron la palabra con toda solicitud, note, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, yo sé que soy el pastor de ustedes, pero usted ahí sentadito debe escudriñar la palabra de Dios, o en su casa, a ver si lo que yo estoy diciendo está acorde a las escrituras. Y si no está acorde a las escrituras, no se vaya a ir. Quédese y hablamos, porque puede ser que yo esté equivocado. Ahora, no es que lo dude que esté equivocado por mí, sino porque es que antes de venir aquí, hermano, yo me escucho otros pastores y leo otras doctrinas, otros libros de esta misma doctrina, para mirar y cerciorarme bien antes de dar un mensaje. Ese es mi trabajo, hermano. Y claro que se puede equivocar, y yo me equivocaba en algunas apreciaciones, por supuesto que sí. Pero ¿qué hace un buen bereano? Escudriña, hermano. Eso que está diciendo tiene base en la palabra, porque si no tiene base en la palabra, entonces hay que hablar con el pastor qué le está pasando. Y párrafo número 3 de esta libertad, 10 minuticos, hermano. La libertad cristiana y el libertinaje. ¿Por qué? Porque esto se da fácilmente. Ah, soy libre en Cristo. Gracias, puedo ir a pecar todo lo que quiero. Hay gente que es así. Mire lo que dice el párrafo número 3. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Note ese párrafo, como ahí te trae una advertencia del abuso de la libertad cristiana. Hermano, no es una, ni dos, ni tres personas. Muchas personas me han dicho a mí: usted es reformado, o sea que usted es de los que tiene la seguridad de la salvación, así que usted es salvo, siempre es salvo. Inmediatamente me acusan. Un señor me dijo a mí: o sea que usted... Espere, yo le hago una pregunta. ¿Usted de los que cree salvo siempre? Espere, yo le explico. No, contésteme. ¿Usted cree que salvo siempre es salvo? Le digo: espéreme, le explico. No, dígame. Yo le digo: sí, pero espera. O sea que usted es de los que se va a hacer lo que se le va a... Usted es el que se va a pecar entonces porque ya está salvo. ¿De qué? Así lo van a acusar. Hermano, yo sí creo en salvo siempre salvo. Pero no en esa doctrina por ahí errada, sino en la doctrina bíblica de que a los que Dios predestinó, a esos llamó, a esos justificó y a esos glorificó. Y obviamente creo en la doctrina de la justificación por la sola fe, que va ligada a la doctrina de la santidad. La persona que ha sido realmente justificada es una persona que vive en santidad. De hecho, si alguien dice que es justificado pero no vive en santidad, ese no está justificado.
Y eso es lo que quiere advertir esta parte. La libertad cristiana, hermanos, no es libertinaje. La primera parte nos dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, dice, en conciencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana. Y Pablo ya lo advirtió en Romanos 6, 1 y 2, porque ¿qué dice Romanos 5, 20, 21? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces Pablo en Romanos 6, 1 y 2 dice: bueno, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque la gente va a decir eso. Si a más pecado, más gracia. Así dice la gente: si a más pecado, más gracia de Dios, entonces peco más para que venga más gracia. Es decir, si más peco, Dios me dará más gracia. Hay gente que concluye así. Hermano, míreme. Yo sé que aquí no, pero hay algunos reformados, que más bien yo diría deformados, que abusan de la gracia de Dios, permitiéndose un pecado en su vida porque ya es salvo. Ojo, hermanos, cuidado con eso. Estoy tan seguro de mi salvación que me voy a tirar una carita al aire esta semana perversa. ¿Era santa? No. ¿Sabía que el mismo diablo le puede susurrar al oído? Usted está seguro de la salvación, Dios es amor y misericordia, ya lo perdonó, usted está seguro de entrar a la glorificación, eso no lo va a cambiar nadie. Déjese una resbaladita, igual vuelves. ¿Qué pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Pablo qué dice? 1000 veces no, en ninguna manera, en ninguna manera. Y luego dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es la gracia, hermano? Que el Señor, cuando nosotros creímos en él, morimos al pecado. Más adelante viene a decir: con Cristo fuimos juntamente sepultados y luego fuimos resucitados con él. Es decir, nuestro viejo hombre, hermanos, fue sepultado. Y el Señor nos levantó una vida nueva para vivir una vida nueva de santidad. Así que la libertad cristiana no es libertinaje. La libertad cristiana es ser libres de nuestros enemigos para servir al Señor. Porque eso es lo que sigue diciendo el párrafo 2. Dice: en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana. Ahora, ¿cuál es el propósito de la libertad cristiana? Consiste en que, siendo librado de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Así que yo soy libre, hermano. Dios me hizo libre. Soy libre de conciencia, como hablábamos aquí el miércoles pasado. No voy a usar la cerveza, hermano, tranquilo. Soy libre de conciencia para comerme una morcilla. Mi hermano débil no se la come. Bueno, ¿qué hacer en ese caso? Habíamos visto aquí, hermano, que hay que tener cuidado entonces, porque mi libertad de conciencia no me tiene que llevar ahora a atropellar a mi hermano débil. La libertad cristiana debe ser libres, la libertad cristiana es ser libres de nuestro enemigo para servir al Señor. Lucas 1, 67 al 69. Lucas 1, 67 al 69 y luego 74, 75. Mire lo que dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, no lo que dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Versículo 74.
Note que nos levanta ese poderoso Salvador. Le dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. ¿Cómo? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Librados de nuestros enemigos, libertad cristiana. Pero ahora le servimos a Él en temor y en santidad todos los días de nuestras vidas. ¿Acaso Pablo ya no le había dicho, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Tus pecados viejos pasaron. Ahora no son nuevos pecados, no tampoco. Ahora las cosas son hechas nuevas de santidad. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Qué precioso. Solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, es que Dios es tan sabio y Él tiene que advertirnos de esta manera, porque es muy fácil, hermano, es que es muy fácil. Mire, al comienzo me pasó. Yo venía, hermanos, de una religiosidad de oración. Como yo le dije la vez pasada, orando hasta 8 horas diarias. Conocí la Reforma, comencé a meterme ya, y a los 2 años de estar en la Reforma, mi oración bajó casi a nada. Y me estaba asustando. Después tuve que volver y revisar mi vida, porque nosotros somos así. Y ahí es donde yo me daba cuenta entonces que yo no oraba para estar delante de la presencia de Dios, sino que yo oraba era para ver si le movía la mano a Dios. Porque yo le decía, Señor, llevo 7 horas aquí orando, así que la última horita aquí para que ahora sí, Señor, me dé lo que quiero. No, yo trabajaba, hermano, de esa manera y me esforzaba. No, hay que tener cuidado. La oración ahora, hermano, es tan rica porque uno entra a la presencia de Dios a hablar con su amo, con su jefe. Y Señor, aquí estoy para servirte, Dios. Quiero servirte. Si me das dinero, te sirvo. Y si no me das dinero, igual te sirvo, Señor. Si me das gente en la iglesia, te sirvo. Y si no me das gente, igual te sirvo, Señor. ¿Ve? Es decir, hermano, la libertad cristiana no da lugar, ocasión para la carne, no da lugar al libertinaje, no da lugar a hacer lo que esta carnecita quiere, porque la libertad cristiana es precisamente rendirnos a Cristo y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas para amortiguar los deseos de la carne. Ser libres en Cristo es ser como Cristo dijo que fuésemos. Amén. Esa es la libertad cristiana. Concluimos de esta manera. 3 cosas para concluir. Primero, sostenemos firmemente que solo Dios es Señor de la conciencia y no los hombres con sus mandamientos extrabíblicos. 2. Abogamos por el trato en amor en nuestras diferencias en cuanto a asuntos grises de libertad de conciencia. Es decir, si un hermano tiene problemas con alguna doctrina, le vamos a tener paciencia. Número 3. Rechazamos con todas nuestras fuerzas toda forma de libertinaje en la vida cristiana, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Esto es la libertad cristiana. ¿Qué vimos? Capítulo 21 de la libertad cristiana y de la conciencia. Vimos párrafo 1, la descripción de la libertad cristiana. Párrafo 2, la libertad cristiana produce libertad de conciencia. Párrafo 3, la libertad cristiana y el libertinaje. Como una advertencia para que tengamos cuidado. Amén. Oremos.